Buenos días, bienvenidos a este esta introducción del programa Viernes de Frena en Charlas de la Noche. El mapa que les comparto es información que fue publicada en un reportaje muy extenso de la televisora CBN en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir este mapa? Es algo bien importante. Lo pusimos ya hace algunos programas, todo el video completo. Este mapa indica las regiones del mundo donde la dictadura china tiene servidores ya listos para manipular y manejar todas las señales de Internet. Eso es muy preocupante, porque si ven la República Mexicana, tiene varios puntos rojos. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento que el presidente López Obrador le dé la luz verde al gobierno chino, con las cámaras de televisión que usted ve en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en los centros comerciales, en todas partes, usted va a tener supuestamente mayor seguridad, pero no las están empleando para eso. Las están usando para el reconocimiento facial, el reconocimiento verbal y saber a dónde va usted, con quién se junta, con quién se toma el café, qué dicen, de qué hablan, de qué no hablan, cuánto dinero tiene en el banco y lo que es peor, lo pueden detener en cualquier momento. ¿Por qué razón? Porque usted ya no va a tener privacidad. El famoso Big Brother que tanto se ha hablado, que viene de un libro muy interesante, bueno, se ha hecho realidad en los programas, pero más que nada, la realidad es la invasión china. El Andrés Manuel López Obrador le abre la puerta en México. Por eso mi socio editorial, Rogelio Ríos Herrán, informó que acabando la reunión de CELAC en la clausura, el mensaje principal fue el video o una transmisión en vivo del dictador chino hablándoles a todos los presidentes de Latinoamérica. Para cerrar, les quiero informar que el Viernes de Frena es el primer programa ya hackeado, ultrajado por estos servidores que ustedes ven en los puntos rojos que abundan en la República Mexicana. Si usted ve que nuestro video se congela, que la voz, el audio se acelera, que son como si estuviera escuchando ardillitas, es el hackeo, pero lo estamos superando. Estoy con una compañía de alta seguridad que está vigilando ya en vivo las transmisiones. Estoy corrigiendo el programa de hoy para que usted no se pierda las cosas tan importantes que informan Gilberto Lozano y Aisha del Valle García. Y por favor, no se pierda los detalles, porque nosotros informamos cosas que otros medios ya no pueden informar. Adelante, observe los videos, lea los textos con mucho cuidado y escuche todo el programa, porque es un gran esfuerzo. A nosotros no nos patrocina nadie, más que anunciantes convencionales, que por cierto, le pagan a Google, no me pagan a mí, y es una tarifa muy baja. Pero nuestro deseo de informar con la verdad está aquí. No se lo pierda. Le agradezco el favor de su atención y continúe con nuestro programa, ya que hay mucha información en voz de Gilberto Lozano, líder de Frena, y de la venezolana mexicana, Aisha del Valle García. Y luego el análisis de Rogelio Ríos Serrán
internacionalista del Colegio de México y su servidor, Frank Durán Rosillo. Les agradezco el favor de su atención y disfruten de este programa. Es una lástima lo que están haciendo con el dinero del pueblo. El multitask funcionario que habla inglés contrató una empresa de hackers para afectar nuestra transmisión, pero ya verán, no va a ser posible. Ustedes van a escuchar todo. Adelante. Gracias. Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Desde que soy presidente no he intervenido para liberar a nadie. Aquí, señor. Fuera, tranquilo. ¿Listo? Aquí tomamos. ¿Traes armas? No mames, Ay, cabrón, una ambulancia, güey. Una ambulancia. Una ambulancia. ¿Por qué me pegan? ¡Violentos! ¡Son unos porros! ¡Son unos violentos! ¡Qué les Bravo. El actor Alec Baldwin, famosísimo por sus intervenciones en varias películas, principalmente de la posguerra, los juicios de Nuremberg, también por haber imitado muy bien al expresidente Donald Trump, se vuelve a llevar las cámaras de las noticias y de Hollywood y deja a un lado lo que el presidente Biden diga, pero es muy triste, porque estaba filmando una película en Nuevo México y disparó un arma que equivocadamente tenía balas y mató de un balazo a una dama del grupo, del crew, del grupo de filmación e hirió a uno de los productores. Es una nota que ha acaparado la atención en toda la Unión Americana y el actor no fue detenido ya que se considera algo accidental y tras escuchar unas declaraciones de la policía de Nuevo México dicen que van a investigar primero e interrogar a quienes prepararon las armas para la filmación y quien resulte responsable sí va a ser detenido, ya que el actor confió de buena fe en quien había preparado los cartuchos y todo.
Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena en Charlas de la Noche. Bienvenido Gilberto Lozano, Aisha del Valle García, Rogelio Ríos Herrán y su servidor, Frank Durán Rosillo. Hay muchas cosas en México, Gilberto. El panorama político sigue manchándose, nublándose, porque no hay cosas buenas que informar. Así es, Frank. Un saludo a Isha, un saludo a Rogelio, a ti y a toda la audiencia. Creo que la presencia hoy y ayer de Evo Morales como si fuese un héroe nacional, realmente confirmado líder del narcotráfico cocalero del país de Bolivia, bueno, vuelve a acercarse a un foro de izquierdosos, como se hacen llamar ellos, de gente que apuesta al chavismo, al castrochavismo, y México hace de anfitrión. Es impresionante cómo se le puede dar cabida a estas doctrinas populistas, dictatoriales, tiránicas, pues rompiendo verdaderamente todos los cánones de lo que es la influencia política que puede o no tener un extranjero. Al día de hoy el artículo 33 constitucional es muy claro, o sea, y artículo que ha querido derogar el señor López, porque a él le encanta traer líderes extranjeros del mundo populista, del mundo del castrochavismo, y bueno, pues lo que estamos merendando los mexicanos hoy son las palabras de Evo Morales, destacando a México pues como un país bastión del socialismo del siglo XXI. Y entonces entiendes un dato, ya Rogelio y Aisha podrán complementar esto que está pasando, porque no hay noticias buenas. Un cambio de cartel del crimen organizado en Zacatecas ha cuadruplicado los asesinatos, mientras el actual gobernador de Morena, hermano de Ricardo Monreal, dice que es culpa de Felipe Calderón. De veras, ya no entiende lo que está pasando, pero sí el reportaje presentado o el reporte presentado por Asuntos Fronterizos de los Estados Unidos, bueno, pues a mí me alarmó que estamos hablando de récords de 50,000 a 60,000 mexicanos que tratan cada mes, entiéndase, cada mes de irse a los Estados Unidos, 50,000, y te hacen el análisis cuántos se van por Tucson, cuántos se van por la zona de Tijuana, la zona de Matamoros, la zona de Reynosa, presentan un mapeo, la zona de Juárez, Chihuahua, y la verdad a mí sí me sorprendió esta migración que suma de octubre del año pasado a septiembre 608,000 mexicanos que fueron atrapados por su intento ilegal de penetrar los Estados Unidos para sobrevivir. Entonces sí, estamos en medio de noticias verdaderamente todas retrógradas, todas hacia atrás, todas a un proceso de expulsión de nuestros hermanos mexicanos, que yo entiendo su proceder, su deseo de salvar a sus familias y que arriesguen todo para estar en los Estados Unidos, y no nos mencionan a nadie que quiera ir a Cuba, a Bolivia. Digo, porque Cuba, pues ahí brincas un charco y ya estás ahí, ¿no? Todos se quieren ir a Estados Unidos. Entonces, pues esto mata completamente estas declaraciones de López, que apuesta junto con Ebrard a jugar un papel bisagra en la lucha geopolítica de China-Rusia contra los Estados Unidos. Aisha. Aisha, conecta tu micrófono, Aisha, no te estamos escuchando. ¿Ahora sí? Sí. Ok, no, que imagínense que es para mí esto, ya que volver a revivir lo de Evo Morales, no, imagínense, no me extraña nada de lo que está pasando. Recuerden que con la reforma eléctrica, una de las cosas o una del pendiente de esa reforma es el litio. Y recuerden que Bolivia también tiene demasiado litio en su país.
La idea de estos dos gobiernos es unirse para la explotación del litio, del cual México tiene bastantes reservas. Entonces, todo esto va sumando por la entrada de Evo Morales ahorita acá. Aparte, fortalecer lo que se ha dicho desde hace mucho tiempo del Foro de Sao Paulo del bloque comunista. Aquí lo que está reafirmando Evo Morales es eso. La bienvenida que le hicieron a Evo Morales, yo le pasé la foto a Gilberto, pues era casi, bueno, pues un dios, ¿no? La gente recibiéndolo, sobre todo Ebrard, Claudia Sheinbaum, que hasta la llamó mi hermana. Imagínense ustedes a un narcodictador como Evo Morales, que recordemos de nuevo, y no me voy a cansar de decirlo, que gracias al gobierno mexicano, este señor no está preso. Por eso es que está tan agradecido con el gobierno mexicano de que le haya permitido escapar de Bolivia cuando debió estar preso, porque es un narcotraficante, es un asesino y es un genocida. Entonces, lamentablemente, esto demuestra más que es un grave peligro la presencia del gobierno de López Obrador en México. Esto, dejar a este señor más tiempo que siga avanzando con la agenda chavista, es darle pie a que destruya a México. Yo le comentaba hoy a mucha gente, yo no sé qué más pruebas necesitan para darse cuenta que el camino que llevamos es una dictadura. O sea, es desesperante ver que cada día en nuestro territorio, primero fue Canel, luego Maduro, ahora Evo, y tú ves que aquí los mexicanos lo están tomando como si nada. Y no es así, señores. Esto está consolidando el frente comunista, el frente izquierdista, el cual se quiere apoderar de todo México. Entonces, a mi criterio, es una de las cosas más desagradables, sumando, por supuesto, no sé si se enteraron de que fue ya agarrado, extraditado a los Estados Unidos, el delincuente lavado de dinero, aliado número uno en su momento de Chávez y luego de Maduro, Alex Saab. Y por supuesto, para proteger al hijito, el cual tiene una cuenta millonaria en algunos de estos paraísos fiscales, Alex Saab está contribuyendo con el gobierno americano. Y obviamente está, como decimos en Venezuela, cantando. ¿Qué se quiere decir eso? Está indicando a todos los culpables que están metidos en el lavado de dinero. Que ahí nuestro amigo Rogelio me imagino que lo va a documentar porque salpica de manera directa al gobierno mexicano. Con la famosa, acuérdense que Alex Saab era uno de los empresarios colombianos, pero trabajó mucho con el gobierno de Chávez y de Maduro, y él era encargado de las famosas cajas CLA, que son los productos estos de cuarta, que lamentablemente llegan a mis hermanos venezolanos por medio de las empresas de este Alex Saab, también como créditos de casa, para la fabricación de casas. O sea, el guiso en Venezuela se dice los negocios gordos que tenía este señor con el gobierno en su momento de Chávez y ahora de Maduro. Así que, ahí también interdictaron desde España a Estados Unidos, otra buena noticia para mis hermanos venezolanos, el Pollo Carvajal, también otro delincuente más fuerte del chavismo que también va a comenzar a cantar. Entonces, no les extrañe que entre poquitos se salgan a relucir nombres importantes de políticos mexicanos que están unidos con el gobierno venezolano en esta gran estafa, en este narcotráfico, en este lavado de dinero, y obviamente eso se aplica directo al gobierno de Obrador y por eso son aliados. Roger, gracias, Aisha. Sí, gracias. Sí, definitivamente los canarios van a cantar, complementando lo que dice Aisha, como dicen en Venezuela. Lo de Alex Saab es muy interesante en el sentido de que toca, ya ni siquiera indirectamente, sino directamente a empresarios, sobre todo a funcionarios mexicanos, que permitieron que se hiciera a través de empresas fantasmas. Según esto, se escapó de la regulación esta rigurosísima del SAT, que quiere meter en cintura a los muchachos de 18 años, pero por otro lado se le escapan, se le van los canarios que hacen sus negocios millonarios con triangulaciones en empresas fantasmas, en paraísos fiscales. Básicamente lo que alcanzó a hacer Saab en México fue hacer este intercambio, esta triangulación de petróleo por supuestamente alimentos. Una parte de estos alimentos en efecto se enviaron a Venezuela, pero eran en estado de descomposición. Estamos hablando de cientos de millones de dólares, probablemente miles de millones de dólares, que me extraña muchísimo con la agudeza de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Servicio de Administración Tributaria, de la Contraloría, Secretaría de la Función Pública, que no se le escapa a ningún adversario, ningún opositor político del gobierno de la Cuarta Transformación. Sin embargo, estos peces gordos, canarios, pollos, lo que sea, pudieron hacer sus negocios en México. Yo estoy muy al pendiente de lo que se diga en la Corte en Miami, en donde
Ya se presentó, me parece, a la primera audiencia el señor Saab. Van a haber más audiencias, lo que empiece a decir, porque seguramente tiene que dar información valiosa. Obviamente está negociando los beneficios para él, ¿no? No, y aparte, Roger, gracias. Yo hice una indagación con los agentes del Tesoro, porque el Tesoro de los Estados Unidos controla aduanas, controla la DEA en cierta manera, controla el ATF, Alcohol, Tobacco and Firearms, y varias agencias correlacionadas, y los investigadores dicen que no quieren dar información y detalles a la prensa internacional para no ahuyentar a los que ya tienen bajo la lupa. Entonces en México, si se fijan, los Pandora Papers, de repente se hizo el escándalo y luego se cayó mucho la información, ya nadie da detalles. Claro. Yo pregunté a Robert Ramson de la DEA y al vocero especial de la DEA en Atlanta, y me dicen que hay más de 900 agentes en todo el mundo trabajando, pero quieren hacerlo de manera confidencial. Ahora, lo que decía Gilberto de la Frontera ya ha rebasado toda la dimensión, porque ya hay incluso hasta una aplicación de Android y otra para iPhone que te da la locación de las patrullas del Border Patrol, de la patrulla fronteriza. Entonces ya los inmigrantes pueden caminar junto con los coyotes muy a gusto, de noche o de día, por lugares por donde no andan vigilando. La frontera creo que es la 9ª, pero es de las más transitadas del mundo. Ahora, Gilberto, mencionaste algo muy interesante en el sentido de que, pues con esta presencia de Evo Morales, a una semana de que se fue John Kerry y el procurador de los Estados Unidos, que vinieron días antes junto con Alejandro Mayorkas y otros funcionarios de alto nivel, había precedido una comisión legislativa, había precedido la vicepresidenta de los Estados Unidos en reuniones de seguridad, de alta seguridad, con la comitiva principal del presidente López Obrador y el canciller. La presencia de Evo Morales no muestra que se estén acatando las situaciones. Es más, como que la operación Código Negro, perdona la expresión, se la están pasando por el arco del triunfo. Yo no veo detenidos, yo no veo vigilancia, yo no veo que López Obrador esté haciendo un esfuerzo por detener a los narcotraficantes. Adelante, Gilberto. Mira, sí, con todo gusto, Frank. Bueno, yo creo que lo que habíamos nosotros comentado en un charlas de la noche, creo que hace 2 semanas, con la presencia aquí de Mayorkas, del señor Blinken, del señor Garrick Marland, sí tuvo un efecto en temas puntuales, que evidentemente hay como una presencia pública amable, digamos diplomática, de parte del grupo de Joe Biden, como esta llegada de John, ir a perder el tiempo en un tour ahí para ver tonterías de Sembrando Vidas, etcétera. Hay una mano izquierda. Pero lo que ocurrió en COFEPRIS, que ya salió a la luz, fue muy claro. Garrick Marland, procurador de los Estados Unidos, le dijo con toda claridad al señor Ebrard y al señor López: ustedes dentro de la COFEPRIS, expliquemos a la audiencia qué es la COFEPRIS, es el equivalente a la FDA de los Estados Unidos, que es la oficina que aprueba medicinas y alimentos. Bueno, aquí se llama COFEPRIS. COFEPRIS es una oficina que es la que autoriza los medicamentos, las importaciones de drogas necesarias para tratamientos médicos,
y Garrick Marland les presenta información puntual de que había una complicidad de esta dependencia de López Obrador, después de 3 años en el gobierno, que eran los que estaban creando el puente de la entrada de fentanilo a México para ser llevado a los Estados Unidos de maneras de droga. O sea, las cantidades que les presentó Garrick Marland no les dejó lugar a duda para que entrara la Guardia, en este caso la Sedena y la Marina, a tomar las oficinas del COFEPRIS. O sea, imagínense ustedes que corren a todos los empleados de la COFEPRIS y entran militares cuando Garrick Marland le pone los puntos sobre las IES al gobierno mexicano y los obliga, sabrá Dios con qué sanciones, con qué advertencias, pero fue a una semana de la venida del Procurador de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, efectivamente, yo pienso que una persona más pensante como Marcelo Ebrard debe de estarle diciendo a los americanos, miren, perdonen a mi jefe, está idiota, sí va a traer Evo Morales, sí está homenajeando al Che Guevara, sí le sigue culpando a España, sí dice que ustedes son una hegemonía, pero permítanos maniobrar y dejar al loco en el manicomio de las mañaneras. No puedo imaginar de otra forma a Ebrard, porque oye, cualquier persona con 2 dedos de frente entiende que este señor está verdaderamente tirándole patadas al pesebre, y no porque nos subordinemos o sometamos nuestra soberanía a los Estados Unidos, no, simplemente porque somos un vecino y socio comercial. Y oye, si vinieron 3 personas del gabinete, no vinieron a firmar un acuerdo, vinieron a leerle la cartilla, y me da la impresión de que los Estados Unidos está tocando temas puntuales, como es esto de las visas de los 24 agentes de la DEA, y están ocurriendo presiones en donde se le considera totalmente ya fuera de sus cabales a López, como fue esto que acaba de ocurrir el día de ayer, de echarle la aburridora a todos los estudiantes de la UNAM, diciendo que se han vuelto derechistas, que se han vuelto neoliberales, que los egresados de la Facultad de Leyes, de Administración en Ciencias Políticas, bueno, se le echó encima a la UNAM en una forma de que dices, este hombre está mal de la cabeza. Y yo creo que Marcelo Ebrard, pues viendo un poquito que es una de las corcholatas, que se ha tenido que enfrentar a esta situación, me lo imagino tratando de atemperar y amortiguar el asunto con los señores de los Estados Unidos. Y entonces les dicen, mire, pues es que estamos a punto de llevarlo a un psiquiátrico, porque no puedo imaginar de otro modo. Sí, Gilberto. Así lo veo. Sí, y en Estados Unidos la situación no está para menos. Los columnistas, por situaciones legales, no acusan, pero sí dejan sentir esos discursos en los que dice una retórica incoherente el presidente, y por ejemplo el hecho de tener la convivencia permanente que nos une por la frontera más transitada del mundo. El presidente López Obrador parece ser extraoficialmente que no está reuniendo los puntos suficientes para ir a declarar ante Naciones Unidas, ya lo habíamos comentado, y parece ser que va a ser nuevamente el canciller Marcelo Ebrard, que ya le dicen el todólogo, un señor multitask, el único que entiende bien inglés de la administración López Obrador, quien va a tener que dar la cara nuevamente ante Naciones Unidas y que va a tener que dar la cara hablando en esta reunión tan grande sobre control al medio ambiente en la Unión Europea. Y Aisha, ¿está yendo Venezuela a esa reunión del medio ambiente?
información sobre esa reunión para venir. Recuerda que Venezuela está aislada y obviamente es hasta ilógico pensar que México vaya a hablar de este tema cuando está impulsando la ley eléctrica, la reforma eléctrica. O sea, gracias, ese era el punto que yo quería que escarbaras. No, es que no tiene lógica, es la incongruencia de la doble moral de este gobierno, ¿no? Un punto importante que se me escapó decirlo hace rato es que recuerden que México era la sede del diálogo entre Maduro y la oposición venezolana. A raíz de que fue extraditado Alex Saab a los Estados Unidos, los niños de Venezuela, Maduro en un acto de malcriadez, ¿no? O de berrinche, como dicen aquí en México, no le da la gana de seguir dialogando con la oposición, cosas que a mí no me extrañaba, porque obviamente a quién se le ocurre dialogar con dictadores. Yo nunca estuve de acuerdo, ustedes lo saben, con ese diálogo, que me parece más una falacia, una hipocresía, que realmente se busque un tema de negociación con dictadores. Entonces nuevamente se levanta la sesión, ya no quieren dialogar, la oposición venezolana insiste en el diálogo, pero esto es una demostración. Recuerden que Maduro estaba pidiendo que se liberara a Alex Saab y continuara con el diálogo. Obviamente a Maduro no le conviene, ese hombre debe estar asustado. Créanme que el gobierno venezolano está temblando, porque vuelvo a repetir, si canta como debería cantar, porque les tienen retenido al hijo, no de manera oficial le tienen retenido, pero sí está con orden de captura. Si Alex Saab no habla, el hijo va a ir preso y obviamente por allí es que lo tienen ahorcado. Entonces, todas estas cosas influyen obviamente en el famoso diálogo. Con respecto a lo que me preguntas de la presencia venezolana en el medio ambiente, por supuesto que no creo que primero no le interesa el tema, porque Venezuela es uno de los pioneros en contra de las energías limpias. Ellos son 100% petróleo, lo sabemos, y no creo que vayan a tener alguna participación. Y México, ya sabes mi posición, o sea, alguien que apoye la reforma eléctrica, que está tan obsesionado que esto se dé, que no sé para qué van a hacer, no sé qué van a hablar de energía del ambiente allá en los Estados Unidos. Me parece totalmente una hipocresía de este gobierno. Varios congresistas tejanos mandaron por medio del gobernador Greg Abbott una carta representando a las empresas de energías limpias de Estados Unidos para pedir que el presidente Biden intervenga de manera inmediata y convenza a López Obrador de detener esa iniciativa de ley que ya se dice mucho que fue completamente escrita por Manuel Bartlett Díaz. Roger, como analista, como internacionalista, ¿para dónde va esto? ¿Se va a quedar trabado en el Congreso o va a salirse con la suya la 4T? No tenemos micrófono, Roger, tu micrófono. Sí, gracias, se me olvida. Algo de la iniciativa va a pasar cuando se presentan este tipo de iniciativas tan extremas, tan absurdas. Obviamente es para recortarle algunas cosas, pero que logren pasar otras más. Entonces sí va a causar daño, como ya lo han señalado incansablemente los analistas. El simple hecho de que se haya presentado en esos términos tan absurdos, tan extremos, ya causa el daño de salida de capitales, cancelación de proyectos de inversión. Incluso han salido inversionistas que habían entrado en la Bolsa Mexicana de Valores o que habían comprado bonos en emisiones de empresas, etcétera. Entonces, se le va a quitar a lo mejor algunas de las partes que pide la oposición, pero en su conjunto lo que se va a reafirmar es que el sector de energías limpias, el sector de energías alternativas va a tener que esperar, porque para ellos es primero la rectoría del Estado. Esto nos pone en contraposición a la política de Estados Unidos, que trata de impulsar en este próximo foro de Glasgow, la COP26, como se le llama, que se acelere la transición hacia estas energías limpias. Yo creo que lo que vino Kerry a hacer y aguantar ese paseo por la milpa toda esta destrozada y ensuciándose los zapatos de calle, esa foto que se difundió mucho en que va con el presidente, me parece que fue un cambio de último momento en la gira. Si le hubieran avisado que va a una zona rural, a una zona de campo, se hubiera vestido más adecuadamente el señor Kerry, por lo menos en los zapatos. Entonces se ve muy curioso sus elegantes zapatos de calle de vestir, pisando ahí la tierra y la arena de la milpa. Entonces, a lo que venía a tratar de reorientar a México, tantear el agua, de decir, bueno, por lo menos
de dientes para afuera, apóyennos en lo que queremos nosotros en Escocia, en la COP26, porque se ve que evidentemente este gobierno va hacia el rumbo totalmente opuesto, es decir, la transición energética va a tener que esperar en México. Y esto me llena de, pues no sé, de contradicción, de tristeza, porque nos vamos a quedar fuera de lo que es la gran tendencia mundial de esta transición hacia energías limpias, que yo reconozco que no es nada sencillo, que implica reconversiones industriales, gastos para los gobiernos y todo, pero ya las grandes empresas de México desde hace tiempo están en ese rumbo, en esa tendencia. La Bimbo, FEMSA, Cemex, etcétera, muchas de las grandes empresas ya lo están haciendo desde hace años. Y mira, déjame terminar esta participación con esta joyita que me encuentro en las notas, que tiene que ver con este foro al que venía Evo, que es de partidos de izquierda y todo. Corea del Norte, dijo un participante, es hoy más amigo de México que Estados Unidos. Esto lo dijo nada menos que Adalberto Anaya, por cierto, de aquí de Monterrey, del Partido del Trabajo. El líder petista, dicen las notas, defendió las políticas del gobierno norcoreano, hazme el favor, que dijo generan desarrollo, y aprovechó para criticar a Estados Unidos por el trato que da a los migrantes mexicanos y centroamericanos. Bueno, estos son los aliados de la 4T. Además, Adalberto Anaya ha transitado por todos los partidos políticos. A él lo impulsó, de hecho, desde la época de Salinas a este Partido del Trabajo. Fue, digamos, una creación salinista, si se le quiere ver así, pero ahora anda muy pegado a Estados Unidos. Entonces, cuando se leen estas cosas en Estados Unidos, cuando se reportan los diplomáticos, todas las cosas que se dicen en México en contra de su país, pues se viene un expediente muy, muy gordo en ese sentido, y no se van a ir con la finta, a pesar de que vengan de visita, de que vienen a visita de cortesía, vienen a exigir, como bien lo señaló Gilberto en el caso del procurador Merrick, con toda firmeza que ya se pongan a trabajar para frenar el fentanilo, para combatir a los cárteles de la droga, etcétera, etcétera. Y si no, pues yo creo que la siguiente etapa ya no van a ser visitas de cortesía, sino simple y sencillamente aplicar todos los instrumentos que hay desde el norte del Río Bravo para pedir cuentas y castigar en su momento si no se ha hecho nada por parte de México. Gracias, Roger. Gilberto, tú como empresario, ligado muchos años a la industria más representativa de México, que es el empresariado regiomontano, al ver que no van a respetar las energías limpias, al ver que se da toda esta gestoría infructuosa que piden los congresistas tejanos y que no encuentra una respuesta en López Obrador, ¿crees que Estados Unidos ponga mano dura y diga, bueno, señor López, usted no respeta el acuerdo TEMEC, este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá? Bueno, ¿podrían sacar sus capitales? ¿Podrían emitir sanciones legales directamente contra el gobierno de López? Mira, estás tocando un punto fundamental y que cualquier paisano que nos está escuchando, mexicano, le voy a dar un dato, así muy calientito. Tú tienes el valor de la acción de una empresa como FEMSA en 180 pesos, se anuncia esta desreforma o contrarreforma energética y ya lo tienes en 167 pesos. ¿Qué significa eso? Que se fueron capitales, claro que se fueron capitales. Hay fondos de pensiones de los Estados Unidos, inclusive de las fundaciones de Bill Gates, que tienen apostado dinero a empresas en países como México dentro de su portafolio, y cuando vieron cancelarse proyectos de energías alternativas, viendo que se detuvieron inversiones que estaban encaminadas a generar empleo y energías limpias, se caen completamente las empresas que están ligadas al proceso de que en su estructura de costos, pues hay un fuerte ingrediente de lo que son los energéticos. Con esto lo que decimos es lo siguiente: el capital no tiene lealtad patriótica. Los capitales van a donde van a obtener mayor rendimiento atractivo. Y entonces López está drenando, está golpeando
cualquier atractivo de México que ya la empresa llamada A.T. Kearney, una compañía internacional que tiene sede en Europa, ya había presentado que ya ni siquiera aparece México hace un año entre los países atractivos para invertir. O sea, antes aparecía pues en el lugar 22 o lo que sea. No, ya ni siquiera aparece. México no está siendo visto como un país en donde haya certidumbre jurídica, certidumbre de rumbo económico y pues ante las amenazas continuas. Yo lo que todavía no me explico es por qué no renunció Tatiana Cloutier. Yo de veras me imaginaba que después de haber sido un sospechoso del asesinato de su papá, Manuel Bartlett, y luego queriendo generar este monopolio, y ella supuestamente defendiendo el desarrollo económico de México, yo dije, va a presentar su renuncia si tiene dignidad, si tiene un dejo de dignidad, pero parece ser que no lo tiene. O sea, yo con qué cara me presentaría en los Estados Unidos después de haber tenido, vaya, bastante mal vestida, por cierto, una reunión con asuntos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Pues, ¿con qué cara vas? O sea, digo, debería de darte pena esto de que quieran mejorar la participación del mercado con energías sucias, contaminantes, altamente de alto costo, del 37 al 52%, porque a la hora que las empresas con la reforma energética pasada se habían encontrado que podían producir la energía eléctrica más barata, pues claro que le dejan de comprar a Pemex. Nada que ver con la mentira que cuenta López, donde ya es tan mentiroso el dictador, porque ya no hablemos de López, el dictador. Este dictador parece ser que le gusta el caos, le gusta la crisis económica. Mira, ayer el secretario de la Organización Mundial de la Salud le dijo casi cállate chachalaca. Le dijo que no se metiera el dictador mexicano en temas que no conoce. Ellos tienen evaluado los efectos de las vacunas CanSino y la Sputnik, que Marcelo Ebrard anduvo comprando, como dices, como buen todólogo, pero no analizaron la confiabilidad de esas vacunas y no están necesariamente siendo válidas para que tú puedas presentar un certificado y poder ir a los Estados Unidos. O sea, si te vacunaste con estos, haz de cuenta que no te vacunaste con nada. Entonces, levanta la voz en la mañanera el dictador y el señor del secretario de la Organización Mundial de la Salud le dice, usted cállese, ese tema usted no lo conoce, dedíquese a hablar de lo que conoce, no ande usted hablando de cosas que ni siquiera tiene profundidad. A mí me paró, vaya, como investidura presidencial, a mí me dio pena como mexicano, pero como a mí el dictador no es mi presidente, no lo considero una representación de lo que es la mexicanidad, sino un tipo resentido, rencoroso, vulgar, que se le pasó 14 años de noche en la universidad y por eso ataca, yo creo, recordando sus épocas de fósil y reprobado en las clases de economía, sociología, en la UNAM. Bueno, pues lo entiendes, pero la verdad es que yo pienso que en el gabinete de los Estados Unidos la preocupación va creciendo y van a poner, a mi modo de ver, puntos claros de que si no los atiendes, ya veremos qué vamos a hacer. Y no nos dudaría de sanciones, como ya ahorita es claro, que pues nos han aplicado multas en los tribunales internacionales, que nos ha salido el caldo más caro que las albóndigas. Esta semana se volvió una nota viral el que resulta que la central avionera de Santa Lucía va a tener 14 túneles. Va a costar lo mismo que Texcoco, que iba a tener 196 túneles. Simplemente se presentaba el dato de que el aeropuerto de Atlanta, donde vives tú, Frank, tiene del orden de 120. O sea, ¿cómo vas a construir una central avionera que se intentaba que fuera un hub para todos los movimientos internacionales? Y que, por cierto, este mes se cumple la promesa de el dictador de que ya debería de estar funcionando ese mini aeropuerto con mínima capacidad,
sin facilidad de accesibilidad, y claro que todo eso estaba planeado en el proceso macroeconómico, porque cuando tú vas a invertir en México, vas a invertir en una empresa, tú consideras la infraestructura, consideras los niveles de poder conectarte con el mundo, y empiezas a sentir confianza en un país. Pero resulta que le das en la torre a un aeropuerto que iba a ser un hub de conexiones internacionales, y luego este señor te saca que ahora va a haber un monopolio de la CFE, y luego te saca el asunto de que las empresas ya no pueden dar donativos porque le van a cargar impuestos, porque el monopolio, que es el siguiente tema, de la generosidad, solo puede ser del gobierno. Eso es lo que hoy sucedió en la miscelánea fiscal, estos 2 días, donde resulta que la mayoría de Morena aprobó que ya no son deducibles de impuestos los donativos que dan las empresas para organizaciones altruistas, filantrópicas y de apoyo. Gilberto. Eso es terrible, eso es una copia de lo que ocurrió en Venezuela y en Cuba. Y ahí dejo el comentario de que definitivamente a toda la audiencia que nos escucha, pues estamos generando una situación en que pensar en 34 meses más de López o del dictador es, de veras, para mí, es un vendepatrias. Esta gente que acaba de salir ahorita a publicidad diciendo que para el 2024 ellos van a recoger la carroña que deje López, son unos buitres. ¿Cómo vas a estar hablando del 2024 apostándole a que México esté destrozado, destruido, en lugar de que estos señores, el Apajés y el de Hoyos y el Claudio, dijeran, no, es que ahorita tenemos que quitar al dictador? No, ellos lo que quieren es que a México se lo cargue, yo no sé qué palabra decir, se vaya al infierno y se vaya al carajo, y entonces ellos recoger beneficios apostándole a que la gente va a estar ya casi sobreviviendo para ganar una posición de presidente. O sea, es una ambición política que está por encima del interés superior de los mexicanos. Ahí me parece que esta gente, de veras, yo les llamaría vendepatrias, son gente traidora, son gente que ahorita a estar hablando del 2024 es para distraernos de lo terrible situación que se está viviendo hoy en nuestro país. Y como evidencia es lo más reflejante, Gilberto, de que si te das cuenta, cada día menos medios de comunicación en México cuestionan todas estas situaciones. Ya realmente la retórica de la prensa, y con todo respeto a Roger, que trabajó ahí muchos años, yo trabajé en el norte de Monterrey, no sé qué pasa. Las alertas del periódico El Norte de Monterrey es para avisar cuántos enfermos nuevos de COVID y cuántas personas fallecieron cada día, o para avisar quién metió el gol o cómo le fue al Checo Pérez. Son todas las alertas que veo, pero ya no informa el Grupo Reforma en la manera crítica y objetiva en que debía de estar representando los intereses objetivos de un periodismo vigilante, un periodismo de realmente ser tajante en cuestionar toda esta maraña de situaciones que genera el mismo López Obrador con su división polémica cada mañana hacia el sector mexicano. Pero mencionabas que no crees de qué manera pudiese acabar esta situación de López. Mira, Gilberto, yo he leído en cierta manera la historia de los conflictos internacionales en el mundo con los Estados Unidos. Omar Torrijos, que nunca fue presidente electo de Panamá, asumió la posición porque creía que él tenía el mando, pero no era más que un militar que no estudió
era un militar que se hizo. Por cierto, sus hijos estudiaron por cortesía de ciertos políticos en el heroico colegio militar. Pero Omar Torrijos forza al presidente Jimmy Carter a firmar el acuerdo Torrijos-Carter para regresarle el manejo administrativo del Canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999. Había muchas empresas norteamericanas perdiendo dinero, como les está pasando en este momento en México. Había muchas empresas que no podían sobrevivir un año más sin tener su sistema operativo en el Canal de Panamá. Y qué curioso, el avión donde viajaba Omar Torrijos cae desplomado. Una. Dos, no voy a abundar detalles, pero también en los países de lo que fue la Unión Soviética después de la división, cuando Brezhnev y después aquel golpe de estado que le dieron a Mikhail Gorbachev, que por cierto entendía inglés perfectamente y que un día estaba hablando en el Consejo de Seguridad de la ONU, y para la atención de todos, Gorbachev voltea y le dice al traductor: te equivocaste, yo no dije eso, yo dije esto, y se los dijo en inglés. Y esos son detalles muy interesantes, porque Mikhail Gorbachev hizo cosas por la Unión Soviética, con la famosa perestroika, que regeneraron de cierta manera una nueva visión del mundo para acabar con las dictaduras. Lo mismo pasó con el movimiento Solidaridad en Polonia. Mi ex jefe de Turner Network Televisión, Jim Samples, que fue también director de los canales Script, íntimo amigo del líder de Solidaridad. El apellido no recuerdo cómo se pronuncia muy bien, pero... Walesa, sí, exactamente. Pero, básicamente, Walesa le comenta ya fuera de cámaras, fuera de muchos años, a Jim Samples, lo difícil que le fue hacer el movimiento Solidaridad para hacer respetar los derechos de los trabajadores en Polonia. Y mucho tuvo que ver la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II, claro. Exactamente. Y estás llevándonos a donde quiero llegar, Gilberto, gracias a tu conocimiento de causa. La Iglesia Católica tiene una gran influencia en México. La Iglesia Católica no podría ser tan fuerte si no fuera gracias a México. México es el bastión del catolicismo para los países de habla hispanohablante. No ha habido ninguna... Me gustaría, Frank, me gustaría hacer una pequeña, porque no quiero monopolizar el micrófono aquí, con el perdón de mis compañeros, pero es correcto lo que tú dices. Aquí en Nuevo León nos preguntamos que si el periódico El Norte y el Reforma ya lo compró Carlos Slim. Así está la pregunta, a flor de piel. ¿Por qué? Porque todo es posible que le des mucha más difusión al señor Claudio González, Gustavo de Hoyos, poniendo la mira de los mexicanos en el 2024, presentan una fotografía, te das de cuenta, olvídense, ya nos veremos en el 2024, dejen que López avance, dejen que López haga. Y en cambio, poco hablan de que tenemos una gran oportunidad de quitar a este señor. Entonces la gente se pregunta, oye, ¿quién compró al Reforma? ¿Lo compró Slim? ¿Ricardo Salinas Pliego? Porque suenan empresarios enchufados. Y el Universal, con el señor Gili, o ustedes me dirán cómo se llama, el Juan dueño, Francisco Ortiz Gili. Ok, bueno, están ahí titubeando. Mira, de repente veo más un poquito en el Financiero, pero tienes toda la razón, Frank, yo también tengo la misma sensación. ¿Qué pasa con las líneas editoriales de los librepensadores
para tratar de poner la mente, un chip en la mente de los mexicanos, de que hay que seguir este jueguito del 2024, el juego del calamar para el 2024, y no saber que estamos en el 2021 y que dentro de 4 meses tenemos una gran oportunidad, sacarnos por completo de este señor si nos unimos. Entonces, sí hay ese cuestionamiento grande, muy grande, de qué está pasando a la hora que ponen los reflectores y ponen en la agenda de lo que la gente ve en la prensa temas para dentro de 3 años, cuando estás en medio de un incendio, como te lo demuestra esta cantidad de 300 asesinatos en lo que va de octubre en Zacatecas, en la masacre de Morelia de 6 personas balaceadas en pleno Morelia hace 2 días, que cuando estás viendo que el Wall Street Journal dice, nos están queriendo quitar y saquear los activos de las inversiones que se hicieron con motivo de la reforma energética. Oye, lo está diciendo el Wall Street Journal. ¿Cómo es posible que los editorialistas y periodistas mexicanos no sepan que está habiendo gritos del lado de Estados Unidos de ver un asunto casi parecido a lo que les ocurrió en Cuba cuando les quitaron sus activos y no les indemnizaron nada? Entonces, de veras, se ha perdido completamente una lógica de interés superior mexicano contra el... Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.